de Filistea, los enemigos de Dios. Dios nunca le llama a la tierra palestina, siempre le llama tierra de Israel, tierra de Canaán o tierra prometida, pero es la tierra de Israel. Ahora, si los palestinos, estos árabes, si los palestinos y los israelíes se pusieran de acuerdo en cuanto a hacer un acuerdo en cuanto a establecer dos naciones, la nación de Israel y la nación palestina, ¿podrían llegar a un acuerdo de paz? ¿Y podría haber paz en la región? ¿Podría acabarse el conflicto? ¿Podría terminarse todo el problema? La respuesta es no. No. Porque lo que se está buscando no es la paz. De acuerdo a Salmos 83, usted puede ver que lo que se está buscando es la destrucción de Israel, no del establecimiento de paz. Más de una vez se les ha ofrecido a los palestinos tierra y se les ha ofrecido establecer un Estado palestino. Y recuerden, no son palestinos. Los uso de nombre por referencia porque es como todo el mundo los conoce, son árabes. Pero se les ha ofrecido y vez tras vez ellos han aumentado sus demandas. La última vez que escuché esto allá en Israel hace 2 años, había una nueva propuesta que estaban circulando entre los árabes, que lo que querían ahora era toda la zona que tienen en el West Bank, pero además querían Gaza para establecer el Estado palestino, pero además quieren pedir Jope también y Beerseba. Y además el control sobre Jerusalén. Entonces nunca van a llegar a un acuerdo de paz hasta que no venga el príncipe de paz, Señor Jesucristo. No va a haber un acuerdo de paz porque lo que quieren no es tierra, no es un Estado. Lo que quieren es destruir a Israel. Ese es el propósito de esta organización para la liberación de Palestina. Y eso no es política, eso es Biblia. Léalo en Salmo 83 y ahí lo puede usted ver. Número siguiente. Representa el estado actual de Israel, el principio del cumplimiento de las profecías de la restauración final del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Déjale, repito otra vez, eso que está muy largo. Representa el estado actual de Israel, el principio del cumplimiento de las profecías de la restauración final del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Bueno, nadie puede decirlo con certeza, obviamente, porque queda una profecía por cumplirse y esa es el arrebatamiento de los santos. A propósito, la única profecía para la iglesia. Todas las demás son para Israel. El arrebatamiento de los santos. Pero obviamente todos pensamos que sí. Al estar establecido el Estado de Israel, ahora eso nos da el tiempo más corto, obviamente. Cristo trabajando pronto, Dios trabajando a través de Israel, el tiempo está más cerca. Esa restauración va a incluir la reinauguración de cultos en el templo en Jerusalén. Así que se precisa de edificar un templo en Jerusalén. Y eso está más cerca, obviamente. Eso sucederá en el tiempo de la tribulación. No va a suceder en el tiempo de la iglesia aún. Ahora, hay en Jerusalén preparaciones de un grupo llamado el Instituto del Templo. Ellos fabrican los muebles y utensilios para el templo, de hecho los tienen ya terminados. Ellos confeccionan vestiduras para los sacerdotes, incluyendo la del sumo sacerdote. Ellos enseñan a varones de la tribu de Leví. En esos días ellos se identifican a la tribu de Leví por el nombre de Cohen. Los judíos que tienen nombre Cohen, para ellos son los levitas. En las ceremonias, ellos enseñan a estos hombres en las ceremonias y responsabilidades del sacerdocio. Además fabrican arpas para la música y además han terminado la preparación de la piedra del ángulo y la tienen oculto. Y bueno, hay muchos otros datos en cuanto a esto, acerca de la vaca alazana y algunos otros datos, y ya tiene Israel todo preparado. Si ellos tuvieran el lugar ahora, ellos podrían comenzar a edificar el templo y en unos cuantos meses podrían tenerlo reconstruido. Ahora, esos detalles no son definitivos en cuanto a que ya está el cumplimiento encima de nosotros. Sin embargo, obviamente nos enseña que el tiempo está muy cercano por los eventos que están sucediendo. Mientras tanto, ¿tiene el pueblo de Israel el derecho de estar en la tierra el día de hoy y reclamar esa tierra? La respuesta es bien clara. Sí. La tierra le pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Así de sencillo. ¿Y por qué se la dio? Porque es de él. Así de sencillo. Vea por favor Génesis 17 en su Biblia. El último versículo, por favor. Génesis 17. Y vea el versículo 8. Aquí un detalle muy interesante. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia, aquí está hablando Dios con Abraham, y a tu descendencia después de ti. Ya vimos que su descendencia era Isaac y luego Jacob.
Con ellos confirmó el pacto. A tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora un asunto aquí. Aquí usa la palabra perpetua. Perpetua quiere decir para siempre y todo el tiempo. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra a perpetuidad. Eso quiere decir que la tierra le pertenece a Israel para siempre, todo el tiempo. Hay cristianos que enseñan, hay algunos pastores que enseñan que sí, la tierra le pertenece a Israel, pero en el futuro, en el milenio, cuando Cristo venga a establecer su reinado. Bueno, hay un problema con eso. El problema es que la tierra fue dada no en promesa futura, sino que fue dada a perpetuidad. Ya fue dada. Israel no la ha conquistado, no la ha obtenido, pero ya le pertenece a él. Eso quiere decir que la tierra le pertenece a Israel hace 500 años, y hace 300 años, y hace 1000 años, y hace 2000 años, y hace 4000 años. La tierra ya le pertenece a Israel porque Dios ya se la había dado a Abraham en heredad perpetua. Si no está en vigor, escúcheme esto por favor, si no está en vigor el pacto original que Dios hizo con Abraham, entonces el pacto no fue perpetuo y no fue eterno. Si el pueblo de Israel no tiene derecho de estar en la tierra de Israel en cualquier época, entonces el pacto ya no está en vigor. Si el pacto que Dios hizo con Abraham en cuanto a la tierra no está en vigor, Dios, soberano y todopoderoso, ha fallado en cumplir su promesa. Y eso es impensable. Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. La tierra le pertenece a Israel. ¿Por qué es el pueblo escogido de Dios? Porque Dios se las dio y le pertenece a ellos porque Dios es el Señor y Creador y Soberano y Él se las dio. Tengan cuidado, hermano cristiano, de tener la postura correcta, la posición correcta en cuanto a Israel. Le repito, hay mucho noticias en los medios que son anti-Israel y a veces algunos cristianos son arrastrados por la saturación de información incorrecta. Usted analice lo que la Biblia dice en cuanto a Israel y manténgase del lado correcto, del lado de Dios, y Dios está apoyando, soportando y cuidando y preservando a Israel, porque Dios tiene planes con ellos todavía. Entonces, tomemos la postura correcta. ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? A Israel. ¿Es correcto que se levante un Estado palestino? No. ¿Es correcto que apoyemos a los palestinos? No. ¿Es correcto apoyar su causa? No. La tierra le pertenece a Israel. ¿Es usted muy tajante? Sí. Dios es tajante. Es donde estamos aprendiendo. Dios es tajante y claro. Jehová Dios, gracias por ser tan claro en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú no eres un Dios de doble ánimo o de doblez. Si eso fuera, podrías quitarnos la salvación cualquier día, porque te fallamos. Si tú fueras así, podrías cambiar nuestros bien que nos has dado en mal en cualquier momento, simplemente porque tú fueras de doble ánimo. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es firme. Y cuando tú dices algo, no lo dices por casualidad ni al calor de una plática emocionante, sino que lo dices ya habiendo sido analizado y pensado por ti y habiendo sido calculado lo que tú acabas de decir. Y gracias porque tu palabra es de esa manera. Es clara, directa, sencilla. Y podemos simplemente aprender lo que dice y hacernos de parte tuya y simplemente sostener lo que tú enseñas. Gracias por eso. Gracias por un Dios que no cambia, un Dios inmutable. Bendito sea, Señor. Te amamos, te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Hay alguien que escucha el llamado de predicar y con gozo proclaman que mi gran Dios es real. que moriste por mi culpa en la cruz. Porque solo Jesús te puede dar lo que hasta hoy estás buscando. No mereces morir, Jesús, tú no eres culpable. Muy pronto ya Cristo vendrá
mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. A través de las ondas radiales. A través de las ondas radiales. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Como usted ha podido leer en el folleto que tiene en sus manos, pudo darse cuenta de la importancia, de la necesidad, de la urgencia de buscar al Dios de la salvación. Con ese folleto usted se ha enterado que Dios le está buscando a usted. No precisamente que usted esté buscando a Dios. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es, Cristo buscando a usted que es pecador. Permítanos unos breves minutos para mostrarle con la Biblia en nuestras manos cómo puede usted encontrar esa salvación grande y preciosa que Dios preparó para usted. En primer lugar, usted debe saber que es pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente la Escritura dice que somos pecadores. No es necesario considerar que usted es el más terrible pecador, porque los pecados, por pequeños que sean, nos condenan. Es pecado que Dios no puede tolerar en su presencia. Todos somos pecadores. Las mentiras, las malas intenciones, los malos pensamientos que tenemos, aún los malos sentimientos, ofenden a un Dios santo. Todos somos pecadores. Un día ese pecado nos va a confrontar con la presencia de un Dios santo. Él va a llamar a cuentas a todo pecador. Así lo encontramos en las Escrituras. Por eso usted leyó ese pasaje que ahora le repito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado nos separa de Dios. Nadie puede llegar al cielo porque el pecado nos aparta de Él. Es por eso que usted sufre como consecuencia de sus acciones. Es por eso que usted no encuentra paz en su conciencia y en su corazón, porque hay algo que le separa de Dios. Se llama pecado. Usted se va a dar cuenta que clama a Dios, busca a Dios, y parece que las puertas se cierran porque el pecado es la causa. Pero la palabra de Dios no se queda allí. Nos dice que el pecado nos aparta de Dios y nos llevará a la condenación. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte es separación, separación eterna de Dios. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación del alma y Dios. Condenación para siempre, en completa oscuridad, en tinieblas, sin ninguna posibilidad ni esperanza. En otro pasaje la Biblia lo llama infierno. En varios pasajes Cristo se refirió a ese lugar de tormentos donde irán a parar aquellos que por su pecado y no arrepentirse tendrán que vivir por la eternidad. Pero las buenas noticias estriban en que Dios es amor. Dice la misma palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un remedio. Él proveyó una salvación. También dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros pecadores. Él sabe que no podemos vivir sin pecado. Él sabe que estamos remitidos a la condenación y tomó la iniciativa. Nos envió un Salvador, Cristo Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, probó nuestras dificultades, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero no pecó, porque era necesario que uno semejante a nosotros, sin pecado, pudiera proveer nuestra salvación. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También Dios muestra su amor para con nosotros